Se abre el debate en Ecuador sobre la despenalización de la eutanasia o muerte asistida. La Corte Constitucional aceptó a trámite una demanda. Gracias a la energía que suministra Colombia, los cortes de electricidad se reducirán esta semana a la mitad. Las 14 lagunas del complejo del Cuyabeno se quedaron sin agua por efecto del estiaje y decenas de especies murieron o han migrado. El gobierno de Lazo dejará vendido petróleo por $1.200 millones, correspondientes a los 4 primeros meses del gobierno de Noboa. Israel advierte que no habrá un cese al fuego y los tanques atacan objetivos de los terroristas de Hamas. Televistazo presenta la segunda entrega del especial ¡Qué vida de perro!, dedicada a la salud de las mascotas. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar este lunes 30 de octubre. La Corte Constitucional tratará la despenalización de la eutanasia o muerte asistida. Admitió a trámite la demanda presentada por Paola Roldán, una mujer de 42 años que tiene una enfermedad crónica que le causa dolor. La mantiene postrada y ya no le permite, según ella, tener una vida digna. Informa Jacqueline Rodas. Hace 3 años, Paola Roldán recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad crónica que le causa dolor y ya no le permite moverse. Sigue con vida gracias a un respirador. Quiere optar por la eutanasia, también conocida como muerte asistida o muerte digna, pero en el Ecuador no es legal. Diario El País de España contó su historia. Estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100% dependiente de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, de que alguien más me pueda mover, me pueda quitar el dolor, sofocarme lentamente, pensar que ni siquiera me pueda despedir, ni siquiera me pueda despedir una última vez. Paola presentó una demanda ante la Corte Constitucional y ya fue admitida a trámite. Al momento, el juez ponente Enrique Herrería recibe escritos de apoyo a la petición. Se plantea concretamente que se despenalice la eutanasia solo bajo ciertas condiciones, que la persona padezca intenso sufrimiento físico o emocional, que declare su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente, que haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave incurable y que el procedimiento lo realice un profesional. Mucha gente se cuelga, se lanza el balcón, se toma pastillas porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Esta es mi historia, que es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. El trámite en la Corte apenas empieza. El juez Herrería puede llamar a audiencia antes de elaborar un proyecto de sentencia que deberá someter al voto del Pleno. Apagones, el caos de los cortes. Energía constante. Ahora cada día funcionan desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, solo en el periodo de mayor consumo. Pero para que se tenga una referencia, si generáramos la máxima potencia con las unidades que tenemos aquí, con los caudales de ingreso y con el agua que disponemos actualmente, nos duraría unos 2 o 3 días. Sin embargo, esa no es la forma en la cual estamos despachando ahorita. Ahorita cuidamos cada metro cúbico de agua que ingresa al embalse justamente para prever cualquier situación extrema que se pueda presentar. El problema empieza en la hidroeléctrica Paute Mazare, que se ubica en el cantón Sevilla de Oro, en Azuay. Desde agosto hasta esta última semana de octubre, el nivel del agua disminuyó 37 metros, porque no hay lluvias constantes desde hace 57 días. Eso afecta a la hidroeléctrica Sopladora, que se alimenta de ese mismo caudal. Nosotros, como ustedes pueden ver, actualmente no estamos generando en la central Mazar. Lo que hacemos es, con el caudal que ingresa justamente, empezamos a almacenar agua, sobre todo para la generación diaria. La hidroeléctrica Molino tampoco opera al 100%, porque el nivel del embalse Amaluza disminuyó 14 metros. Y la hidroeléctrica San Francisco, que se ubica en la vía Cuenca Girón Pasaje, también frenó sus operaciones porque disminuyó 5 metros el embalse.
El estiaje en las 4 centrales afecta al 35% de la demanda de energía de los 16 millones de ecuatorianos. Al menos por unos días se va a reducir la mitad de la duración de los racionamientos de energía eléctrica en Ecuador. La electricidad que llega desde Colombia y también la recuperación de unidades de generación permitieron reducir el déficit de energía de Ecuador. Francisco Garcés sigue este tema. Entre lunes y miércoles se reducirán los horarios de los racionamientos de electricidad en el Ecuador. La energía que empezó a llegar desde Colombia ayuda a mitigar en algo la crisis de generación. Por eso en la costa los cortes se redujeron a 1 hora o a 1 hora y media dependiendo del sector, mientras que en la sierra y el oriente los cortes de energía son de 2 horas y ya no de 4 como se planificaron en inicio. La decisión se conoció al final del domingo, cuando ya se habían publicado los horarios originales de cortes. En la ciudadanía se mantiene la incertidumbre por no saber con suficiente anticipación los horarios y la duración del racionamiento de electricidad. El Ecuador se beneficia del acuerdo alcanzado con Colombia, que desde este lunes está cubriendo el 12% de la demanda nacional de electricidad. Ese país está enviando entre 380 y 410 megavatios de electricidad y el compromiso es mantener esa cantidad hasta diciembre. Esa cifra es muy superior a las de días previos en que ese país enviaba entre 100 y 200 megavatios para el consumo en el Ecuador. El país tiene un déficit de generación superior a 650 megavatios que con el envío de electricidad colombiana se reduce a algo menos de 200 megavatios que se podrían llenar con la puesta en marcha de unidades de generación térmica que estaban en reparación y la importación de 50 megavatios adicionales de Perú. Esto sin contar con la energía que podrían poner a disposición empresas privadas que tienen capacidad de generación propia. El domingo, uno de los generadores de la planta Termo Esmeraldas 2 empezó a entregar electricidad al Sistema Nacional Interconectado. Esa unidad y otras 5 estaban al servicio de la refinería de Esmeraldas y en los próximos días todas estarán entregando más de 40 megavatios al servicio público. En las próximas horas entrará también en servicio Termo Esmeraldas 1, planta que estaba en mantenimiento y que tiene capacidad para producir 125 megavatios. Clima con los cables cruzados. Declaran la emergencia en el cantón Caluma, en Bolívar, donde 5.000 habitantes están en áreas de riesgo, mientras que en Orellana y Napo los bomberos rescataron a familias atrapadas en zonas inundadas. William John con el informe. La decisión se tomó en la sesión cantonal del COE la mañana de este lunes. Allí se aprobó declarar la emergencia institucional del municipio para acelerar los tiempos de contratación de maquinaria que ejecute obras de prevención para enfrentar al fenómeno de El Niño. Además, se dispuso que todo el personal del Cabildo esté activado para acciones de emergencia y rescate. Son cerca de 5.000 personas las que viven en las 23 zonas de riesgo identificadas en este cantón de la provincia de Bolívar. La emergencia fue declarada por 45 días. Vehículos quedaron atrapados en las vías de Loreto, en Orellana. Habitantes de esas zonas ayudaron a los conductores en medio de las inundaciones. Se cayeron postes de energía eléctrica, hubo daños en veredas y puentes, varias casas fueron afectadas y las autoridades locales evalúan los daños tras 3 horas de intensas lluvias durante la noche de este domingo. Cultivos quedaron bajo el agua tras la intensa lluvia que se reportó en zonas rurales del cantón Tena, en la provincia de Napo. Elizabeth Quesada informa que hay 85 personas afectadas y 17 casas golpeadas por el desbordamiento del río. Veamos. Momentos de desesperación vivieron 48 personas de la comunidad de Cuyaloma del cantón Tena, cuando el repentino desbordamiento del río Chumi arrasó con el único puente que había para salir de la zona y que los conecta con la carretera. Esto impidió que pudieran evacuar y quedaron atrapados la noche de este domingo, hasta que luego de 3 horas, una brigada del Cuerpo de Bomberos los pudo rescatar. Este lunes se evidenció la gravedad de los daños en el sitio. Hay 8 casas perjudicadas, 5 hectáreas de cultivos de yuca, plátano, cacao quedaron bajo el agua, al igual que una piscina con 300 tilapias, que representa casi $600 de pérdidas para sus propietarios.
La intensa lluvia en la zona también causó daños en 4 vías secundarias a lo largo de 2.5 kilómetros. Mientras que en los barrios 3 de Mayo, Santa Rosa, 4x4, hay 9 viviendas afectadas. Según el informe de bomberos de Tena, hay 85 personas perjudicadas. Además, 16 barrios están sin servicio de agua potable por la rotura de una tubería, producto de un deslizamiento de tierra. Hasta el cierre de este informe, las lluvias y las tormentas eléctricas continuaban en la provincia de Napo. En la tarde de este lunes, una fuerte lluvia inundó al sector El Descanso en Cuenca, en Azuay. Un equipo de Televistazo registró carros atrapados en esa zona debido al nivel del agua que alcanzó una altura de 60 metros. Además, el aguacero dejó inhabilitada la carretera que va de Gualaceo a Paute. Al momento, el tránsito es lento para vehículos pesados y los bomberos están evacuando a las personas atrapadas en sus carros. Ahora, al contrario de lo que hemos visto, la sequía, en cambio, en el sector amazónico no solo influye en la falta de agua. Por ejemplo, en la reserva Cuyabeno, en Sucumbíos, la ausencia de lluvias provocó que el complejo de lagunas se seque por completo. Diego Puente recorrió esa zona y muestra el panorama. Es la peor sequía en 19 años. La falta de agua ha reducido a pequeños charcos 12 de las 14 lagunas del Cuyabeno en Sucumbíos. Una situación similar se vivió en 2004, recuerdan los comuneros, y lo confirma el Ministerio de Ambiente. Peces y reptiles muertos aparecen en las orillas. La mayoría son devorados por las aves. Otros permanecen como evidencia del calentamiento inusitado de las aguas y la falta de oxígeno. Nos encontramos en la Laguna Grande del Cuyabeno, uno de los principales destinos turísticos de este sector. En octubre, decenas de turistas deberían estar ingresando al agua. Sin embargo, hoy se ve así. En la temporada de lluvias que se extiende hasta octubre, las 185 hectáreas de la Laguna Grande debían estar inundadas con una profundidad de hasta 5 metros. Hoy tiene charcos que no superan los 15 metros cuadrados y los 50 centímetros de profundidad. Las aguas de esta laguna debían descender recién desde noviembre a causa de la sequía propia de la temporada, pero este año todo es diferente. Los macrolobios, árboles que resisten las inundaciones y los más característicos de la laguna, sobreviven al temporal. Algunos están secos. El bosque inundado de Igapó, antes un humedal, parece que está en medio de un desierto. El Ministerio de Ambiente asegura que esta sequía tiene relación con el calentamiento global y ha provocado el desplazamiento anticipado de los peces, reptiles y mamíferos como delfines rosados y nutrias a zonas más bajas en busca de agua. Israel confirma que amplió sus operaciones terrestres en la ofensiva contra el grupo Hamas y que no habrá alto al fuego. Los tanques atacan objetivos militares de esa organización. El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó además la difusión de un video en el que aparecen 3 mujeres rehenes de Hamas, quienes piden negociar su liberación con un canje de prisioneros palestinos. Informa Pedro Jiménez. En el día 24 del conflicto, desde que Hamas atacó a Israel con una incursión terrorista, la guerra en suelo palestino ha entrado en una nueva fase, luego de lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó como el aplastamiento de Hamas desde el aire. Y ahora son los tanques los que están a las puertas de la ciudad de Gaza. Israel urge a los ciudadanos palestinos a desplazarse al sur de la franja, diciendo que ahí hay una zona segura. Pero, por ejemplo, en el hospital Al-Quds, cuyas inmediaciones han sido bombardeadas varias veces, hay 400 pacientes graves y 14.000 personas refugiadas. Los directivos dicen que es imposible trasladarlos desde ahí. La operación terrestre hace temer que la ciudad quede irremediablemente rodeada y aún hay 600.000 personas en ese lugar. De los rehenes, que ahora son 239 según Israel, se sabe que las fuerzas de defensa aseguraron que en medio de una de las operaciones terrestres lograron liberar a una de ellas, a la soldado Orin Megedish, sin que haya más detalles. Y al mismo tiempo, hoy el grupo Hamas difundió un video en el que aparecen 3 mujeres identificadas como Yelena Trupanov, Daniel Aloni y Rimon Kirsch.
No hay datos de cuándo y dónde fue grabado, pero en él una de las mujeres se dirige al primer ministro Benjamín Netanyahu diciéndole: libéranos ahora, libera a los ciudadanos de ellos. Se suponía que habría un alto al fuego. Nos estás matando. Netanyahu calificó a la grabación como un cruel video de propaganda. Sobre un alto al fuego dijo que eso es pedirle a Israel que se rinda ante el movimiento Hamas, rendirse ante la barbarie, algo que no va a ocurrir, dijo Netanyahu, y que incluso las operaciones militares de la incursión terrestre dan nuevas oportunidades para liberar a los secuestrados. Al mismo tiempo, el norte de Israel, en la frontera con Líbano, está inmerso en un cruce de disparos entre las fuerzas de defensa y la guerrilla de Hezbollah, organización musulmana que recibe financiamiento de Irán. Netanyahu advirtió al grupo terrorista que se mantenga alejado del conflicto. Si entran en la guerra, cometerán el peor error de sus vidas, dijo Netanyahu, en medio de los temores de la comunidad internacional porque el conflicto entre Israel y Hamas pueda extenderse en el Medio Oriente. La posesión de Daniel Noboa en la presidencia de la República se mantiene para finales de noviembre, luego de que el Consejo Nacional Electoral negó la impugnación que presentó un ex candidato a la Asamblea en contra de las elecciones en el exterior. Patricio Díaz explica más detalles del cronograma. En sesión virtual de este domingo, el Consejo Nacional Electoral negó por improcedente la impugnación de Fernando Tillería, ex candidato a asambleísta de Construye, quien pedía que se declare la nulidad de las elecciones en el exterior. A pesar de esta decisión, el demandante puede apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene 3 días desde la notificación y el organismo otros 15 para decidir. Ante el riesgo de que estos plazos dilaten la posesión de la Asamblea y del nuevo jefe de Estado, la presidenta del CNE hizo una aclaración. Aunque se presente un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral continuará con lo planificado, pues este no tendría efecto suspensivo respecto a nuestras actividades. Con esto, el Consejo Nacional Electoral cumpliría las fechas previstas para la certificación de los ganadores del proceso electoral de octubre. Así, la entrega de credenciales a los asambleístas nacionales y del exterior se cumpliría el 13 de noviembre. Y para el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, el 15 de noviembre. El siguiente paso es la instalación de la Asamblea. Los legisladores más votados, que son los encargados del tema, anunciaron que esa primera sesión se podría realizar el 20 de noviembre. Según la Constitución, hasta 10 días después se deberá posesionar al presidente de la República, es decir, hasta el 30 de noviembre. Podría ser menos, pueden ser 3, 4, 5 días. Está en manos de la Asamblea Nacional poner la fecha de la posesión del nuevo presidente de la República. Esto dependerá de si la designación de las autoridades legislativas se da sin novedades y no se alarga por desacuerdos. Autoridades de 10 instituciones del Estado no han sido nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana. Las designaciones no avanzan. Hay procesos de selección incluso que continúan estancados. Por ejemplo, para el nuevo defensor público por el que los consejeros de participación ya fueron multados. Luisa María Heredia con el informe. Los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron sancionados con una multa de $90 por cada día que no se avance con la elección del nuevo defensor público. En enero, la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos ordenó que la Comisión Ciudadana encargada del concurso continúe con el proceso, tras inadmitir una acción de protección que buscaba frenarlo. Pero 9 meses después concluyó que se incumplió su fallo. Por eso, además de la sanción, dispuso que en 48 horas se reanude el concurso desde la fase más avanzada a la que llegó, es decir, desde el examen práctico que más de una docena de postulantes rindió en marzo. Pero tampoco ha pasado, pues la semana anterior el Consejo pidió la intervención de la Corte Constitucional al considerar que hay 2 fallos sobre el mismo concurso que se contraponen, ya que un tribunal de Pichincha emitió otra sentencia para que el proceso retorne a la fase de admisibilidad. El concurso está detenido desde abril, cuando el pleno que presidió la ex consejera Gina Aguilar cesó a los 10 miembros de la comisión por supuestas anomalías en organización. En junio se principalizó a los suplentes, pero hacen falta 3 integrantes. Lo cierto es que en 5 meses de funciones, el actual pleno, que experimentó un remedio
remesón con la destitución de Allen Berbera no ha logrado elegir autoridades para 10 instituciones del Estado y hay 3 designaciones pendientes para las que hay ternas de candidatos que ya fueron enviadas por las diferentes funciones del Estado, como el superintendente de datos. Los consejeros insisten en que falta personal y presupuesto para avanzar. Han pasado 5 meses y no se instala la audiencia para procesar a Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. Se intentará nuevamente en noviembre, pero el ex vicepresidente busca frenar el caso pidiendo que se espere a la nueva asamblea para que autorice su enjuiciamiento. Informa Jacqueline Rodas. Han pasado 5 meses desde que la fiscal Diana Salazar pidió al juez Luis Rivera que fije fecha para procesar al ex vicepresidente Jorge Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, y hasta ahora no se instala la audiencia. En septiembre el abogado de Glass se reportó enfermo y logró que se posponga. Ahora hay una segunda fecha, el 29 de noviembre, pero Jorge Glass busca frenarla nuevamente. Envió un escrito solicitando que antes de formularle cargos, se espere la posesión de la próxima asamblea para consultarle si autoriza o no su enjuiciamiento, dado que a su criterio es lo que cabe porque los hechos ocurrieron cuando estaba en funciones como vicepresidente. Está en juego la posibilidad de que Glass vuelva a la cárcel. Si se instala la audiencia, la fiscalía pedirá que le dicten medidas cautelares. La prisión preventiva es una de las alternativas. Glass está en libertad desde hace 11 meses, gracias a las medidas cautelares que le concedió un juez de Santo Domingo de los Áchilas, pero son provisionales, pueden revertirse en cualquier momento. Ante el pedido de Glass, el juez Rivera contestó que será atendido, analizado y puesto a consideración de las partes en el momento oportuno. No queda claro si lo hará antes de instalar la audiencia de noviembre. En este caso, la Fiscalía señala a Glass como presunto autor de peculado en la adjudicación de contratos dentro del plan para reconstruir Manabí, luego del terremoto de 2016. Con una ceremonia militar en la Brigada Patria en Latacunga se celebraron los 67 años del paracaidismo en Ecuador. En el acto estuvo el presidente de la República y la cúpula militar, Patricio Viera, con las declaraciones de las autoridades. Cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes, 10 paracaidistas surcaron el cielo en el campo de Marte de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, en Latacunga, como parte de la ceremonia por el 67º aniversario del paracaidismo militar en Ecuador. Al evento, en el que participaron 400 militares, también acudió el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien entregó 8 vehículos blindados al ejército. Estamos fortaleciendo las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Mi gobierno ha destinado un presupuesto de $429 millones para las tareas de vigilancia y seguridad, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. En el evento, el mandatario no abordó la crisis energética que enfrenta el país. Su discurso duró 9 minutos. Al acto también asistieron el ministro de Defensa, Luis Lara, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, el comandante general de la Fuerza Naval, John Merlo, y el comandante del Ejército, Gustavo Acosta, quien habló sobre las luchas actuales de los militares. Continúan enfrentando las nuevas amenazas generadas por la minería ilegal, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la violencia carcelaria, males que atentan contra la paz y seguridad de la nación. 1:30 duró el evento, en el que fueron condecorados 32 oficiales del ejército. Además, se entregó un reconocimiento honorífico especial denominado Fuerzas Armadas a Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica. El gobierno de Estados Unidos alista la operación de una oficina en Ecuador para extranjeros de 5 nacionalidades que busquen refugio en territorio norteamericano. Las autoridades ratifican que ese plan se aplica para quienes comprueben su estatus de refugiado, informa Bessie Granja. El gobierno de Estados Unidos anunció que en el país funcionará un centro de procesamiento para migrantes refugiados extranjeros que buscan canales autorizados de migración legal hacia Estados Unidos.
La oficina se centrará en los solicitantes de refugio cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que permanezcan en territorio nacional. Será la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la que se encargará de contactar directamente a las personas elegibles para programar una cita. En Ecuador existen 75,000 personas en condición de refugio. De enero a agosto de 2023 se presentaron 3.544 solicitudes de ciudadanos de Colombia, 2.885 de Venezuela y 192 de Cuba. Nuestra aspiración podamos reasentar en Estados Unidos entre 35,000 hasta 50,000 refugiados procedentes de América Latina y el Caribe. Para obtener más información se habilitó la página web movilidadsegura.org/Ecuador. Las elecciones regionales de Colombia dibujaron un nuevo mapa político. La mayoría dio la espalda al presidente Gustavo Petro, eligiendo autoridades de centro y centro derecha. Muchos de ellos severos críticos del mandatario. El movimiento oficialista Pacto Histórico ha reconocido su derrota, como informa Pedro Jiménez. La elección de gobernadores, diputados departamentales, ediles, pero sobre todo de alcaldes, es vista como un no al presidente Gustavo Petro y sus políticas radicales de cambio, que no han tenido un camino fácil a nivel legislativo y tampoco en las calles, donde ha enfrentado una serie de manifestaciones casi desde el inicio de su gobierno hace 14 meses. Sumado a los escándalos que han rodeado a su administración, desde las investigaciones por presunto financiamiento ilegal de su campaña y el juicio contra su hijo Nicolás Petro. La figura más destacada de la jornada de ayer fue Carlos Fernando Galán, de Nuevo Liberalismo. Ha ganado la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia después del de presidente de la República. Con su voto se manifestaron, nos dejaron claro que decidieron creer, nos mostraron que prefirieron a alguien que trabaje para ellos y no para sí mismo o para otro líder. Ha llegado con la promesa de vencer los niveles de inseguridad en Bogotá y defender la obra del metro de la capital, lejos del riesgo que dicen ha significado que el presidente Petro quiera modificar unilateralmente el trazado y el contrato de la obra. El oficialista Gustavo Bolívar quedó en un lejano tercer puesto, aunque aspiran poder devolverle el protagonismo político al movimiento de gobierno. La oposición venció también en otras ciudades principales como Cali, Barranquilla y en Medellín, donde el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez venció para la alcaldía con más del 70%. Gustavo Petro, mientras tanto, hizo un llamado a las autoridades electas para trabajar en conjunto. Tras estas elecciones interpretadas como un rechazo a su administración, que tiene un 60% de desaprobación según sondeos recientes y todavía más de 2 años y medio de gobierno por delante. El Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura en Venezuela da otro golpe a la oposición y deja sin efecto las elecciones primarias que dieron como ganadora a María Corina Machado. La sentencia ordena que se entreguen los cuadernos con las identidades de los electores. Merlis González con la información. En un nuevo golpe del gobierno venezolano a la oposición, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió los comicios primarios del pasado 22 de octubre. La sentencia ordena que en máximo 3 días se entreguen todas las actas de las votaciones, incluyendo los cuadernos donde están los datos personales de los electores. Es un fraude, es una estafa. El fallo llega luego de varias acusaciones del oficialismo por supuesto fraude en las elecciones opositoras, que dieron el triunfo a María Corina Machado. La orden del máximo tribunal coincide con la citación de la Fiscalía venezolana a los organizadores de las primarias, acusados de usurpación de funciones, asociación para delinquir y legitimación de capitales por desconocerse la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda. Machado, elegida como líder de la oposición y futura candidata a la presidencia, aún no se ha pronunciado al respecto. El gobierno de Israel reveló la muerte de la joven germano-israelí Shani Louk, de 22 años, durante el ataque de terroristas de Hamas. Fue retenida y grabada mientras la llevaban en el balde de una camioneta, pero nunca más hubo noticias de ella. Ni siquiera se sabía si estaba entre los rehenes. Sin embargo, su muerte fue confirmada por análisis científicos.
hechos a un fragmento de cráneo hallado entre escombros que coincide con el ADN de la mujer. Se cree que fue asesinada con un disparo en la cabeza el mismo 7 de octubre. Una multitud protestó por la llegada de un vuelo comercial desde Israel en un aeropuerto en la región de Dagestán, que tiene una población de mayoría musulmana. La gente intentó llegar hasta la nave e impedir el descenso de los pasajeros. Rompieron puertas y ventanales de la terminal y se lanzaron hacia el avión. En la pista hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, con un saldo de 20 heridos y 60 detenidos. Solo después fue posible la evacuación de la nave. El incidente interrumpió las operaciones del aeropuerto y otros vuelos fueron desviados hasta que se retomó el control. 60 países respaldan un plan de paz para Ucrania en medio de la guerra que libra por la invasión de Rusia. Este fin de semana se produjo en Malta, país insular en el sur de Europa, la cumbre internacional para discutir aspectos de seguridad nuclear, energética, alimentaria y cuestiones humanitarias del plan de 10 puntos propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En el campo de batalla siguen los enfrentamientos por el control del este de Ucrania, mientras el conflicto se extiende desde hace 1 año 9 meses. Respecto del futuro de este conflicto, el gobierno de Bielorrusia, aliado de Vladimir Putin, ha admitido que ambos ejércitos están en un callejón sin salida. Violencia, la estela imparable. Las Fuerzas Armadas intervienen en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Con lanchas y helicópteros resguardan la ruta de los buques que ingresan y salen de las terminales portuarias de Guayaquil, como informa William Young. Con francotiradores, la Armada patrulla desde el aire la isla Puná, uno de los puntos críticos en la ruta de los buques que ingresan y salen de las terminales portuarias de Guayaquil. Es el paso obligado de estas embarcaciones. Y para evitar que sean contaminadas con droga en su ruta hacia el Pacífico, la Infantería de Marina inició operaciones permanentes en esta zona. Después de Isabela y Santa Cruz en Galápagos, Puná es la más extensa, con 920 kilómetros cuadrados. Tiene 12.000 habitantes. Otra de las características clave es su cercanía con el puerto de aguas profundas de Pozorja. Es por eso que se destaca como un eje estratégico para el crimen organizado. Y además, de acuerdo a información de las Fuerzas Armadas, en esta isla se han instalado bodegas clandestinas de combustible que luego es trasladado en lanchas rápidas hacia alta mar. La semana pasada nomás se hizo el decomiso de 2 embarcaciones con motores que presuntamente fueron robados y una gran cantidad de combustible. Que esta cantidad de combustible puede ser utilizada para, en alta mar, abastecer a las lanchas rápidas que llevan sustancias sujetas a fiscalización a otros países. Con estas operaciones, la Armada también trata de combatir a las bandas de piratas asentadas en esta zona del Golfo de Guayaquil. Se revelan nuevos detalles sobre el frustrado robo de lingotes de oro en Guayaquil que dejó 2 víctimas mortales. La banda delictiva, antes de la balacera, tomó de rehén a uno de los guardias. Merlin Ochoa informa que los 3 detenidos ya tienen prisión preventiva. El frustrado atraco inició a las 13 horas con 22 minutos del domingo, cuando llegaron 5 delincuentes en una camioneta color negro, muy parecida a la que usan los guardias de seguridad. 4 sospechosos se bajaron con fusiles y rompieron la puerta de ingreso, donde tomaron como rehén a uno de los guardias. En el momento en que la banda intentó cruzar el segundo filtro, donde estaba un camión blindado que transportaba decenas de lingotes de oro para exportación, se desató el cruce de balas en el parqueadero. 2 carros con guardias de seguridad privada arribaron al sitio. Un uniformado se bajó, pero fue alcanzado por los proyectiles y murió. El enfrentamiento duró 3 minutos y quedó registrado en 10 cámaras de seguridad que tiene la terminal aérea de carga, ubicada dentro del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el norte de Guayaquil. 2 minutos después, a las 13 horas con 27 minutos, llegaron los policías y rodearon las instalaciones.
3 personas de 19, 24 y 28 años fueron detenidas. Una de ellas saltó varios muros e ingresó a la pista de aterrizaje donde fue capturada. En la escena del crimen, los agentes recogieron 175 restos de balas, 50 de fusiles. Producto del enfrentamiento, 2 guardias de seguridad murieron y 2 personas están heridas. Los delincuentes estaban en 4 carros y varias motos. Uno de los 3 detenidos había sido capturado hace 2 meses también por un enfrentamiento con la policía, pero salió en libertad. La tarde del lunes, luego de la audiencia de formulación de cargos por el delito de robo con muerte, el juez dictó prisión preventiva en contra de los 3 capturados. 10 personas asesinadas dejaron 2 hechos violentos registrados en Durán y Santa Elena. Luis Alfredo Zúñiga informa que los crímenes múltiples ocurrieron durante fiestas de cumpleaños. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche de este domingo, cuando las víctimas estaban en los comedores del Malecón, de la comuna San Pablo en la provincia de Santa Elena. Eran 7 miembros de una familia que se habían trasladado desde el Cantón La Libertad para celebrar un cumpleaños. Los atacantes llegaron en motos y autos y dispararon en más de 10 ocasiones, generando el temor entre los comerciantes de la zona, quienes suspendieron sus actividades. Entre los fallecidos hay un adolescente de 17 años, mientras la mujer que cumplía años está entre las personas heridas con pronóstico reservado. Los familiares no brindaron información a la policía y hasta el cierre de este informe no se conocía de antecedentes penales o motivos del hecho violento. En Durán se registró otro asesinato múltiple durante una fiesta de cumpleaños. Fue una balacera que atemorizó a los moradores de la cooperativa Ana María de Olmedo la madrugada de este domingo. Según testigos, sicarios armados, incluso con fusiles, llegaron en un vehículo a los exteriores de un inmueble y mataron a tiros a 6 personas. Dentro de las víctimas está un hombre que cumplía 36 años. La policía no brindó declaraciones sobre esta masacre y se investiga si responde a amenazas o si se trató de una confusión. 100 patrulleros escoltarán los convoyes para el transporte pesado. El mando de la policía y los dirigentes de los transportistas decidieron ya las rutas. Paul Romero explica cómo se ejecutarán estos operativos tras los robos y extorsiones constantes a los choferes. La policía custodiará con patrulleros a los grupos de transportistas de carga pesada en las rutas en donde no existe presencia militar. Fue el acuerdo al que llegaron sus dirigentes con el mando de la Policía Nacional en la reunión que se realizó este lunes en la comandancia en Quito. Serán 100 patrulleros distribuidos en diferentes vías que acompañarán a los convoys en las siguientes rutas: Santo Domingo, Quito, Cajas, Ibarra, Tulcán, Guayaquil, Machala, Guayaquil, Cuenca, Guayaquil, Riobamba, Lago Agrio, Coca, Loreto, Baeza, Quito. De una ciudad, por decir un ejemplo, si salen de Santo Domingo van a llegar un grupo hasta Quevedo, otro grupo toma la posta de Quevedo hasta Babahoyo, de Babahoyo hasta Guayaquil. En este plan van a estar integrados 100 patrulleros y más o menos unos 300, 400 policías para dar custodia en las carreteras del país. Los transportistas activaron una línea directa de comunicación entre todas las cooperativas con la Policía Nacional. Además, acordaron que la custodia policial con patrulleros se realice a grupos de mínimo 10 vehículos en ruta, con intervalos de 1 hora. Conflicto por la delegación del puerto de Manta. La autoridad portuaria de la ciudad de Manabita quiere renegociar los términos. Indica que son lesivos para el Estado, mientras que la empresa niega las irregularidades e interpuso una acción de protección, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Docentes administran el puerto de Manta. El 30% está en manos del sector público a través de la autoridad portuaria de la ciudad, mientras el 70% restante, que son los muelles internacionales y patios de almacenamiento, fue delegado en diciembre de 2016 al sector privado, mediante concurso público, que ganó la empresa chilena Gunza por 40 años, ofreciendo 177 millones de inversión. 7 años después, hay desacuerdos en cuanto a la delegación. La autoridad portuaria de Manta señala que los términos del contrato son lesivos, pues según indican, lo que recibe el Estado por la delegación y el ingreso de autos por el puerto es mínimo y se debe renegociar. En este tiempo ellos han facturado alrededor de 130 millones, mientras
Autoridad Portuaria de Manta, o sea, el Estado ha recibido 4.200.000. El gerente de la Autoridad Portuaria, Ronald Muñoz, agrega que Agunza ha incumplido cláusulas del contrato al realizar el traspaso del 60% de sus acciones a su filial en España. La compraventa se dio en noviembre del año pasado y se hizo sin notificar, y esto sería una falta grave e implicaría dar fin al contrato. Agunza sigue operando el puerto, pues interpuso una acción de protección al asegurar que con esto han puesto en riesgo su inversión. Nosotros ya en febrero de este año notificamos no de una venta de acciones como se ha calificado, y en ningún momento ha habido tal cosa. Lo que se ha dado es una reestructuración societaria. Las cifras que ellos muestran no coinciden con las de la autoridad portuaria. Señalan que han invertido 60 millones en 7 años y que el Estado ha recibido 8.5 millones en regalías. Además, han duplicado el volumen de carga en 81%. La audiencia por la acción de protección se dará el 10 de noviembre y ambas partes mostrarán sus alegatos. Los caudales de los ríos que alimentan a las principales hidroeléctricas del país siguen a la baja. La situación no ayuda a mejorar el estado de los reservorios de los que dependen las hidroeléctricas. Francisco Garcés, pendiente de este problema. Pese a las lluvias que se han presentado en distintos sectores del Ecuador, los caudales de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas siguen a la baja. El río Paute cayó a su nivel más bajo desde septiembre. La situación afecta al complejo generador más grande del país con capacidad para producir 1.700 megavatios de electricidad. El efecto se ve en el reservorio de Amalusa que provee a la central Paute Molino, la más grande del complejo con 1.100 megavatios. Ahí el río llega con solo 41 metros cúbicos por segundo, cantidad a la que no había bajado en más de un mes. La tendencia arrancó el 19 de octubre cuando empezó a caer de los 100 metros cúbicos por segundo hasta llegar al nivel actual. Para preservar el agua en el reservorio se redujo la producción eléctrica a 285 megavatios, es decir, la central funciona al 26% de su capacidad. Lo mismo sucede con Coca-Codo Sinclair, construida para producir 1.500 megavatios. El río Coca, que la alimenta de agua, cayó también a su caudal más bajo. En septiembre tuvo un promedio de 224 metros cúbicos por segundo, pero octubre marcó una disminución que tuvo el domingo su punto más bajo cuando llegó a 125 metros cúbicos por segundo. El nivel del reservorio de esa central está a 2 metros por encima del mínimo de operación y para intentar que no se reduzca más, la producción de energía también cae. Para este lunes fue de 537 megavatios, es decir, al 35% de la capacidad de la hidroeléctrica. En ninguna de las centrales hidroeléctricas de la Sierra o la Amazonía los caudales mejoran, incluso pese a las lluvias en varios sectores como las provincias del norte del oriente o también en las partes altas del Austro. Sopladora es otra de las centrales que depende del río Paute para funcionar. Puede producir casi 500 megavatios de energía a toda su capacidad, pero ahora opera al 36% y entrega 180 megavatios, porque el río solo tiene un caudal de 38 metros cúbicos por segundo, cuando en condiciones normales supera los 100. Este es el panorama en las 8 principales centrales hidroeléctricas de la cuenca oriental, que en conjunto producen más del 60% de la energía que consume el país. Petroecuador abrió un concurso internacional para la venta anticipada de crudo hasta marzo de 2024. El 9 de noviembre adjudicará los contratos por más de $1.000 millones, como lo explica Paul Romero. Petroecuador lanzó un concurso internacional para vender de forma anticipada 11.160.000 barriles de petróleo para los próximos 4 meses. En diciembre de este año, 3.9 millones de barriles. En enero de 2024, 2.5 millones. En febrero, 2.1 millones. Y en marzo, 2.5 millones. Según el gerente subrogante de la estatal petrolera, Reinaldo Armijos, quien asumió funciones hace 17 días, se trata de una operación rentable para el país que pretende aprovechar las condiciones del mercado. Una opción comercial que vamos a lanzar para tener con un pago anticipado en la primera entrega, pero cada mes tenemos que ir reliquidando, ¿ya? Entonces con eso no queda anclado a ningún tipo de precio, sino que sigue siendo una venta spot. Petroecuador prevé recibir por esta venta de crudo alrededor de $1.200 millones. El gobierno saliente comprometerá estos millonarios recursos para los últimos días de su gestión. No es algo que al gobierno siguiente le va a comprometer en recursos, le va a dejar sin dinero, porque cada mes se va a tener que liquidar conforme los requerimientos de ley.
¿sí? Ese dinero no entra a caja fiscal. La adjudicación de los contratos para la venta anticipada se realizará el 9 de noviembre. Más de 150 funcionarios de confianza tendrá que definir el nuevo presidente de la República antes de su posesión. Además de ministerios y secretarías, están instituciones como consejos y agencias, entre otras. Patricio Díaz con más de la distribución del Ejecutivo. 5 funcionarios del nuevo presidente están hasta ahora anunciados, pero en realidad necesita más de 150 personas de confianza, que son la base del Ejecutivo. De los 20 ministros que debe designar, están confirmados únicamente Gabriela Sommerfeld como canciller, Francisco Palacios al Ministerio de Agricultura, Sonsoles García al de Producción y Roberto Luque al de Obras Públicas. De los 10 secretarios de Estado, solo se ha definido a Iván Carmignani para comunicación. Falta conocerse, por ejemplo, quiénes van a puestos claves para su gestión, como la Secretaría de la Administración Pública, la Jurídica y la Secretaría de Seguridad. El último organigrama del Ejecutivo publicado por la Secretaría de Planificación es de 2020 y habla de 123 entidades dependientes de la función ejecutiva, a lo que hay que sumar los 22 gobernadores y el presidente del gobierno de Galápagos. Y la lista de funcionarios de confianza que necesita va aumentando. ¿De dónde vendrían esos cuadros? El nuevo gobierno no ha dado mayor información sobre eso. Noboa no tiene la base política de un partido fuerte que pueda ayudarle con algunos nombres. Tampoco durante campaña adelantó mayor detalle sobre su equipo. Su origen en el ámbito empresarial indica que en ese sector tiene a las personas más cercanas con las que puede contar. Pero si le alcanzan en número, eso se sabrá días previos a su posesión o en las primeras semanas de su gobierno. ¡Qué vida de perro! Garrapatas, infecciones estomacales o complicaciones por la falta de vacunas podrían generar la muerte de una mascota. En 2022 había 457 veterinarias en el país. Este año ya son más de 4.500 actividades asociadas a la salud de mascotas registradas en el Servicio de Rentas Internas, como lo informa Vanessa Robles. Las enfermedades causadas por parásitos son las principales afectaciones que sufren las mascotas en Ecuador, según datos del Colegio de Veterinarios del Guayas. Y aunque no existe un registro oficial que cuantifique estos diagnósticos, coinciden en que el descuido en el aseo y la falta de aplicación de vacunas generan consecuencias que podrían ser mortales. Son parásitos dentro de la sangre, tienen nombre dependiendo de qué es lo que afecten, Babesia o Ehrlichia. Le vi la garrapata, pero como tenía una, se la saqué. Esa una que le picó y que usted se la sacó es suficiente para que transmita la enfermedad. Pero estos no son los únicos males a los que están expuestas las mascotas. Diabetes, hipertensión, enfermedades como cáncer, trastornos neurológicos. Es decir, todas estas son enfermedades metabólicas. Las principales vías de contagio suceden mediante el contacto con la nariz y áreas infectadas con otros perros, aunque todo esto se puede prevenir con un adecuado esquema médico durante el primer año de vida del cachorro. En este tiempo, se le coloca 4 vacunas principales y 2 más de refuerzo. Las 3 primeras, que es la vacuna sextuple, que previene moquillo, hepatitis, parvovirus, leptospirosis, parainfluenza, y muchas vienen con 5, 6 y 7 cepas de leptospira, y rabia. Año por año se pone un solo refuerzo de vacuna sextuple y un solo refuerzo de vacuna contra la rabia. Entonces, ¿cuánto invertiría anualmente una persona si llevase un control de salud adecuado para su mascota, tal como recomiendan los veterinarios? Es decir, 12 chequeos de rutina, $180 en promedio, 12 pastillas para control de pulgas y garrapatas, $240, 6 desparasitantes, se aplican cada 2 meses, $48, y las 2 vacunas de refuerzo anuales, $40. Es decir, una inversión promedio de $508 solo en salud, sin mencionar las operaciones, ya sea por esterilización, que varían entre $20 hasta $200,
o por ataques de otros perros, cuyo costo dependerá de la restauración que requiere el paciente. En 2022, había 457 veterinarias que daban estos servicios. Este año en Ecuador ya son 4.541 actividades asociadas a la salud de mascotas registradas en el SRI. Y mañana, ¿es beneficioso o perjudicial para las personas dormir con perros? Tendremos una nueva entrega de este especial. El gobierno e instituciones internacionales arrancan ya con la campaña para luchar contra la mendicidad y el trabajo infantil en estos meses en Ecuador. Fabiola Santana explica las acciones que se van a ejecutar. La Navidad se aproxima y con ello también un tiempo para la explotación a menores de edad, que incluso son trasladados del campo a la ciudad para pedir limosnas. Por primera vez, 31 instituciones estatales y no gubernamentales conformaron una mesa para evitarlo. La integran los ministerios de Inclusión Social, Trabajo, del Interior, del Deporte, ECU 911, con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Agencia para los Refugiados y la Organización para las Migraciones. Estas entidades se reunieron el lunes para demostrar su compromiso y activar la denominada Mesa Nacional Solidaridad sin Mendicidad. Lo harán principalmente en 35 cantones con mayor incidencia de trabajo infantil y mendicidad, ubicados en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, Guayas y El Oro. La primera parte de la campaña consiste en denunciar los casos de trabajo infantil o mendicidad en las calles. Para hacerlo se podrá acudir a las unidades de policía comunitaria llamadas al ECU 911 y en las oficinas del Ministerio de Inclusión Social. La segunda parte consiste en recibir y distribuir donaciones, ropa, juguetes y alimentos no perecibles. Al momento solo se reciben aportes en el Ministerio de Inclusión y desde el 7 de noviembre se habilitarán otros puntos. La campaña prevé atender a 120,000 niños y adolescentes. La obra lojana Mujer de Cascarón se presentó por primera vez en Manabí. Fue parte del Festival Internacional de Teatro en Manta. Además, en Guayaquil se inauguró una exposición que reúne 12 obras de 5 artistas locales. Estefanía Arias con la agenda cultural de esta nueva semana. El epicentro de esta muestra es el cacao. El fósil de López es una recreación histórica de este elemento de los años 1870 a 1920. Luego de 3 años de investigaciones, los artistas Hugo Hidrobo y Gabriela Rivadeneira exponen documentos, imágenes en tinta y esculturas que hablan de la pepa de oro. La exhibición estará abierta al público en el Museo Nacional del Cacao en el centro de Guayaquil hasta enero de 2024. Mujer de Cascarón fue la obra que cerró este domingo 29 el Festival Internacional de Teatro de Manta. Es la primera vez que esta producción lojana se presenta en esa ciudad de la provincia de Manabí. Lucía, Lili y Nora reflexionan sobre lo políticamente correcto, los tipos de feminismo y cómo se constituye el patriarcado. Cinco artistas locales crearon esta exhibición, denominada Las Máscaras Fibrosas sobre los Flujos Ilix y Pitix. Son 12 obras entre dibujos, esculturas e instalaciones inmersivas que están en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. La exposición estará abierta al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hasta enero del próximo año.